armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos desde el capítulo 10 en adelante. Así dice la palabra del Señor Jesús. Jesús dejó aquel lugar y se fue a los límites de Judea, al otro lado del Jordán. Otra vez la muchedumbre se congregaron a su alrededor y de nuevo se puso a enseñarle como hacía siempre. En eso llegaron unos fariseos que querían ponerle a prueba y le preguntaron: ¿puede un marido despedir a su esposa? Les respondió: ¿qué le ha ordenado Moisés? Contestaron: Moisés ha permitido firmar una acta de separación y después divorciarse. Jesús les dijo: Moisés, al escribir esta ley, tomó en cuenta lo terco que eran ustedes, pero al principio de la creación Dios lo hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino uno solo. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo: el que se separa de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio contra su esposa. Y si la esposa abandona a su marido para casarse con otro hombre, también comete adulterio. Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les respondían. Jesús, al ver esto, se indignó que los discípulos les reprendieran y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndole las manos los bendecía. Jesús estaba a punto de partir cuando un hombre corrió a su encuentro, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Jesús les dijo: ¿por qué me llama bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Ya conoce los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no robe, no diga cosas falsas de tu hermano, no sea injusto, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le contestó: Maestro, todo eso lo he practicado desde muy joven. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico y se fue triste. Entonces Jesús paseó su mirada sobre sus discípulos y le dijo: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se sorprendieron al oír estas palabras, pero Jesús insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban:
entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró fijamente y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús contestó: en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijo o campos, por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la presente vida, en casas, hermano, hermana, hijo, campo, y en el mundo venidero la vida eterna. Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora últimos serán primeros. Continuaron el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús marchaba delante de ellos. Los discípulos estaban desconcertados y los demás que los seguían tenían miedo. Otra vez que Jesús reunió a los 12 para decirle lo que le iba a pasar. Estábamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, pero 3 días después resucitará. Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, se acercaron a Jesús y dijeron: Maestro, queremos que nos conceda lo que te vamos a pedir. Él les dijo: ¿qué quieren de mí? Respondieron: concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando esté en tu gloria. Jesús le dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizado como yo soy bautizado? Ellos contestaron: sí, podemos. Jesús les dijo: pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes y serán bautizados como el mismo bautismo que voy a recibir yo. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos, y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todo. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Llegaron a Jericó. Al salir de Jericó, llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con su discípulo y con bastante más gente, un limosnero ciego se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo.
Al enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron pues al ciego diciendo: vamos, levántate, que te está llamando. Y él, arrojando su manto, se puso en pie y de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego respondió: Maestro, que vea. Entonces Jesús le dijo: puede irte, tu fe te ha salvado. Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor Jesús. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Palabras, milagros y prodigios que nos enseñan y nos evangelizan hacia una nueva creación en nuestra propia persona, hacia un ser redimido, un ser para prepararse de la mano de Jesús, aceptar esa salvación y seguir hasta el final. En el capítulo 10 del Evangelio de Marcos nos está hablando el Señor Jesús de lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Puede un matrimonio despedirse? Mateo ciertamente es más preciso cuando agrega: por cualquier motivo, pues todos estaban de acuerdo que se podía despedir a la mujer, pero se discutían las razones que justificaran el divorcio. Marco va directamente al objetivo. El matrimonio es un compromiso irreversible. Jesús se define con toda claridad y ese es uno de los puntos en que choca con todo el divorcio, a pesar de que es una práctica común y que la misma Biblia lo reconoce. Jesús invoca otra ley de Dios al principio terrenal, pero no olvidemos que en la cultura antigua el principio era como la edad de oro en la que Dios había establecido la institución ideales. Es pues evidente que si los autores del Antiguo Testamento autorizaron el divorcio, fue porque las leyes de una sociedad que existió en ese tiempo, incluso la del pueblo de Dios, reflejaba el nivel de conciencia moral de una época. Jesús opone pues el ideal con la práctica. Sin embargo, ese ideal no es una cosa que basta con admitirla. Allí donde el Génesis decía: serán una sola carne, Jesús agrega: ya no son dos, sino uno solo. Eso quiere decir que ante cualquier discusión se impone la unidad de la pareja y que uno no es más que el otro. Sin duda tendremos que recordar que se toman las cosas al revés cuando se considera el matrimonio y el amor humano como las consecuencias de un primer hecho, que sería la sexualidad. Lo que está primero en el plan de Dios sobre el universo es la unión del hombre, del Hijo de Dios hecho hombre y de la humanidad salvada por él. Allí está la complementariedad y la alianza en la ternura y en la fidelidad. Y allí está el modelo de la pareja. Todo el pasado biológico que ha
preparado a los sexos, toda la evolución humana que ha hecho que madure la pareja, vienen solo como consecuencia y no son más que reflejo del proyecto eterno de Dios en la creación y en la historia. Las palabras de Jesús no tienen escapatoria, fueron pronunciadas frente a una práctica del matrimonio aceptada universalmente y tienen plena vigencia actualmente frente a la práctica tan difundida de no casarse. En toda la Biblia, amor y fidelidad van juntos, y cuando el Evangelio habla de perderse a sí mismo como condición para encontrarse, eso también vale para la pareja. Y si uno de los esposos traiciona a otro, aquí entramos en el terreno de la decisión humana en que cada uno debe resolver su propio caso y lo resuelve de acuerdo a lo que va, a lo más bien de acuerdo a lo que ya le ha sido revelado de la vocación cristiana. No se puede condenar a los demás, pero Jesús desautoriza totalmente a los que pretenden tranquilizar la conciencia de los divorciados, como si no hubiera atentado contra su vocación cristiana de seguimiento. Jesús, a pesar de que no tiene hijo propio, abre a todas las riquezas de su corazón, se maravilla del ministerio de una vida que empieza llena de esperanza y descubre la semejanza con el Padre en esos niños desconocidos que Jesús le llama a los apóstoles a que lo dejen ir a él. Quien no reciba el reino de Dios como un niño, para entrar al reino de Dios hay que volverse como son los niños, hay que ser como un niño, hay que olvidar la propia sabiduría humana, el ego, el orgullo, el yoísmo y la amargura del ser humano con sus frustraciones y sus contradicciones por experiencias pasadas y vividas, y ser capaz de recibir con humildad y agradecimiento los dones de Dios y sus palabras siempre nuevas. La influencia de Jesús no se debía tanto a la novedad de su enseñanza como al ministerio y al misterioso poder de la atracción que irradiaba de toda su persona. Muchos hombres honrados y religiosos descubrían de repente, al encontrarlo, lo que significaba ser perfecto, porque su divinidad brillaba, se dejaba sentir, todos querían tocarlo. El que se va a Jesús es un joven que en este tiempo él se acerca, es un hombre rico que no está pasando dificultades y se va a Jesús. En Mateo, en Lucas lo menciona. Este hombre se pregunta, ¿cómo puedo yo ganarme el reino de los cielos? Y le pregunta a Jesús por el camino que conduce a la vida eterna. Pero Jesús no tiene ningún mandamiento nuevo que enseñarle. El Antiguo Testamento ya dijo cuáles son nuestros deberes y cómo ganar la vida observando los mandamientos, cumpliendo las leyes, haciendo la voluntad de Dios y los mandamientos de justicia y de la misericordia. Entonces Jesús le propone
que siga a partir de ese momento otros caminos, que adopte otra manera de ser más libre, haciéndose seguidor e imitador de él, de Jesús. Vende todo lo que tienes, le dice, y la felicidad no consiste en dejarlo todo, sino en hacerse libre de todo para entregarse a Jesucristo. Por eso Jesús le dice, vende todo lo que tiene para que él pueda ser libre y recibir a Jesucristo. Jesús nos dice que el rico no se salvará, sino que no entrará en el reino de los cielos, que consiste en compartir desde ahora las inquietudes, la alegría y la libertad de Cristo. En el Antiguo Testamento nunca se condenó la riqueza con tal de que se compartiera. Más bien era considerada como la prueba de que alguien sabía dirigir su vida y que Dios lo bendeciría. Mientras uno no sepa o no pueda liberarse de las apremiantes condiciones materiales y no logre estar desprendido de la riqueza y los bienes, de algún modo, de los bienes de este mundo material, le falta algo a su estatura humana. Y ayer, hoy y siempre Dios habla a nuestras vidas, a nuestras existencias. Dios no nos quiere pobre o miserable. Dios no nos quiere pasando trabajo. Dios creó la riqueza para todos nosotros, pero no que nosotros dependamos y la tengamos como un Dios, porque podemos ser libres siendo ricos y compartiendo equitativamente sin dejar de pasar hambre, sin dejar de tener vestido. Lo que Dios quiere es que sepamos manejar esa riqueza y la compartamos con los que menos tienen, con los que no han alcanzado la sabiduría de tener y mantener la riqueza. Aquí Jesús se dirige a los que ya tienen el ser y el tener, y le habla del desprendimiento como de una condición para entrar en el reino de los cielos. Eso es experimentar la presencia de Dios ya en la vida presente. No podemos apegarnos a nada en la tierra. Mientras más desprendidos seamos, más ricos materialmente vamos a ser y más ganancia tenemos en el cielo. Pero ¿a qué rico se refiere Jesús aquí? ¿A lo material, a lo espiritual, a lo intelectual? No está hablando a todos los que no saben compartir lo poco o mucho que tienen. Está permitido en pensar, pero aquí Jesús no está condenando que obrar mal, ni distingue entre buenos o malos, ricos o pobres. Solo afirma que el hecho de ser rico, en el sentido común de la palabra, Jesús dice, el que tiene riqueza impide experimentar el reino de Dios desde el interior, y con esto nos permite felicitar sin más a los ricos con tal de que sean espiritualmente pobres, porque podemos ser todos los ricos económicamente y materialmente, pero el corazón debemos mantenerlo humilde, pobre, dispuesto, hábil, para que entre todo el amor de Dios y a través de nosotros lo puedan recibir los demás. Es más fácil, como le dice, para entrar al reino de los cielos. Él dice, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que se han imaginado al respecto total clase de interpretación para debilitar estas palabras de Jesús, que el camello solo sería un hilo de camello, que el ojo de la aguja designaría una puerta muy baja por donde los camellos cargados pasaban a dura pena. En aquel tiempo, la aguja
era una puerta a la entrada de la ciudad pequeña y los camellos para poder entrar a esa ciudad tenían que aplastarse tanto que le era difícil entrar por esa apertura que tenía esa puerta llamada aguja, y por eso Jesús lo compara con ese lugar. Todo con el único objetivo de rectificar la palabra categórica de Jesús. No hubiera gustado más que hubiera dicho: es difícil, incluso es muy difícil que un rico entre al reino de Dios, pero no imposible, porque el camello, a pesar de lo difícil que era entrar, pero se le hacía difícil, porque tenía demasiada altura y carga para poder entrar por ahí. Y para entrar al reino de Dios hay que estar liberado y dejar las cargas atrás, las cantidades atrás. Solo con lo suficiente es necesario entrar por esa aguja para llegar a ese reino de los cielos. Dejemos de lado todas esas interpretaciones fantasiosas y escuchemos el Evangelio a los apóstoles que entendieron bien la comparación. Jesús simplemente le dice: es imposible. Pero inmediatamente Jesús se dirige tanto al rico como al que lo juzga. Recuerda la distancia infinita que separa al hombre pecador de la santidad de Dios, pero también el amor infinito del Padre que realiza lo imposible por nosotros. Dios salva a los hombres, incluyendo a los ricos, a los pobres y a todos, a los ambiciosos, orgullosos, pero quitándole cualquier beneficio y falsedad, seguridad que pudiera darle su riqueza. Si bien es cierto que la riqueza no deja a la puerta del reino, no es haciendo modificaciones, menos aún condenando a los ricos, como entraremos nosotros al reino de los cielos. Sea cual fuera el valor de la verdadera pobreza, Jesús nos recuerda que nuestra salvación es obra de Dios y solo de Él. Y Dios elige quién será salvo y quién no. Ninguno que haya dejado cosa, sacrificio que haya hecho por Jesús, como Jesús así no habla solamente de premio en la otra vida, sino que ya en esta vida lo que se sacrifiquen por Jesucristo y por el reino encontrarán amistad, alegría y una plenitud humana que nunca habrían podido imaginar. Estas palabras de Jesús que encontramos también en el Evangelio de Mateo y de Lucas tienen aquí un agregado importante con persecuciones, lo que expresa sencillamente la experiencia de las primeras comunidades cristianas. Las persecuciones ya habían empezado a golpear a la iglesia el año 34, 41, 43, 62 en Jerusalén, en el 64 Roma con Nerón. Los cristianos experimentaron durante esas persecuciones que los lazos que los unían, a veces más profundos que los lazos familiares, y Jesús pues no habla solo de recompensa en otra vida. Por eso que se dice que aquel que deje a su padre, a sus hermanos y sacrifique su vida para el evangelio, como los primeros cristianos que fueron sacrificados y matados porque salieron a predicar, a llevar el mensaje, pero ellos tienen una recompensa. Ya en este mundo, en medio de las persecuciones, los que se sacrifican por el reino encontraron amistad, alegría, una plenitud humana que nunca se habrían imaginado. Jesús se siente lleno de valor y camina delante de todo para ir a Jerusalén, donde le espera el suplicio. Al mismo tiempo trata de convencer a los suyos de que no pueden esperar un éxito
tal vez condenamos la petición de Santiago y Juan, pero tenemos que admitir su fidelidad como debe ser su jefe. Cómo se portan los jefes, el jefe del equipo, el jefe de familia, los jefes de estado pasan sonriendo a la multitud y delante de las cámaras abrazan a los niños que les rinden homenaje, pero ¿quién sirve y quién se hace servir? Jesús aquí ha venido a servir y su servicio a la humanidad será su muerte voluntaria. Se hizo obediente, tomó la condición de esclavo y murió en una cruz. Beber la copa y bautizarse son expresiones que Jesús usó que indican en forma figurada los sufrimientos y la muerte de Jesús. Por eso que cuando ellos se acercan y le dicen, danos los primeros puestos y queremos beber la copa contigo y bautizarnos contigo, él le aclara que ellos no saben lo que están pidiendo, pero también le deja saber que los primeros lugares se lo dará Dios a aquellos a los que Dios, por su infinita misericordia, elija de todos sus hijos que estamos en esta existencia. No sabemos quiénes seamos elegidos, aunque estemos dentro del camino. A continuación, nosotros podemos ver en breves poemas de Lao Tse, un sabio chino muy antiguo referente al mismo tema. Dice, ¿qué han hecho el río y el mar para ser reyes en los 100 valles? Se han puesto debajo de ellos y por eso reinan en los 100 valles. Si el santo quiere estar encima del pueblo, que sepa primero hablar con humildad. Si quiere encabezar al pueblo, que se ponga en el último lugar. Así está el santo encima del pueblo y no le parece pesado. Dirige al pueblo y no hace sufrir al pueblo. Con gusto lo ponen a la cabeza y no se cansan de él. Como no rivaliza con nadie, nadie puede rivalizar con él. Dios es quien nos mueve a pedir. El ciego comprendió que si dejaba pasar esta oportunidad, ya no se presentaría otra vez, y por eso él gritaba, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Más fuerte cada vez mientras la gente lo trataba de atropellar y de hacer callar. Marcos aquí en el Evangelio lo presenta como el modelo del verdadero discípulo, pues a diferencia del otro que buscaba la luz y se dio vuelta al ver el camino, Bartimeo pidió ver y en cuanto Dios le dio la luz, siguió a Jesús. La multitud no comprendió ni el desamparo del ciego, ni su llamado a su fe, pero se da vuelta sin hacer problema para dar gusto al que está delante. Bartimeo, en cambio, sabe perseverar. Por eso que él habla, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y así como Bartimeo, usted y yo y toda la humanidad, debemos volcarnos a Jesús y pedir a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, porque solo Jesús es el camino, solo Jesús es la verdad, solo Jesús es la vida, solo con el Emmanuel podemos tener una relación personal con el Dios que nos creó. Por desobediencia salimos de su luz y solo por amor podemos volver a su luz.
Y Jesús vino a caminar como hombre en la tierra para cumplir la misión de salvarnos. Y a través de esa salvación, la compasión de Jesús por nosotros es presentarnos al Padre, que en su divina misericordia sacrifica a su Hijo por nosotros. Entonces, la frase es: Jesús, ten compasión de mí. Humilde de corazón, sin carga, sin grandes riquezas que impidan que veamos la humildad del camino a una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, para mantenernos presente al servicio del plan y propósito que el Creador de todos nosotros decidió, independientemente con usted, conmigo y con ellos. En nuestro deber, en nuestra salvación, gritar a Jesús: ten compasión de mí, guíame hacia el camino al Padre, a mantener una relación personal con Él, a cumplir con mi plan y propósito en esta tierra, a cargar con mi madero y a ir al Calvario para poder presentar a mi Padre Creador su voluntad manifestada en todo mi ser.